La brisa salada azotaba las costas de Kiribati mientras una densa nube de oscuridad parecía apoderarse del cielo. El oleaje golpeaba con furia inusual y el rugido incesante del mar retumbaba en los oídos como un llamado ancestral que nadie quería reconocer. Se decía en murmullos, en corrillos nocturnos, que aquellos sonidos no eran más que advertencias del mítico ser que habitaba en lo profundo. Algunos ancianos contaban, con un temblor casi imperceptible en los labios, la leyenda de Tabaqua, la tortuga gigante que sostenía al mundo entero sobre su caparazón. Pero había algo en sus ojos que dejaba ver un terror contenido, un miedo que parecía haberlos marcado desde mucho tiempo atrás, como si hubieran sido testigos de algo que no podía describirse con palabras. Una noche, un pescador regresó con la piel pálida y los labios temblorosos. Sus compañeros lo habían hallado en su barca solitaria, envuelto en un silencio tan profundo que apenas podía respirar. En su mirada febril, descubrieron la huella de un horror innombrable. Al principio, no quiso articular palabra, tal vez por no desencadenar la furia de lo que había visto, o quizá por temor a que nadie le creyera. Sin embargo, presionándolo un poco, consiguió pronunciar lo que sería el preludio de una pesadilla. Había visto el caparazón inmenso de una tortuga negra, rompiendo las aguas como una mole infinita que se confundía con la noche. Aseguraba que la mirada de aquel ser era más antigua que las islas mismas y que en las grietas de su casco se podían distinguir formas que cambiaban de manera tan lenta como siniestra. Las noches siguientes, el mar se tornó aún más violento y el cielo adquirió un tono plomizo que presagiaba caos. La gente comenzó a trancar puertas y ventanas con una urgencia desesperada, aunque de poco servía encerrar el miedo cuando la propia tierra temblaba bajo sus pies. Los murmullos hablaban de Tabaqua despertando, irritada quizá por la codicia de los hombres o por la simple presencia humana en sus dominios más sagrados. Nadie podía confirmarlo, pero el viento parecía ulular el nombre maldito de la criatura, y en cada respiración había un temblor sordo que anunciaba algo monstruoso oculto en las profundidades. Un grupo de jóvenes, temerarios o ingenuos, decidió no dejarse llevar por rumores e inauguró una expedición. Subieron a una embarcación pequeña sin considerar las advertencias de los ancianos. Armados con linternas y un valor dudoso, partieron cuando el cielo ya se hallaba manchado de nubarrones oscuros, seguros de que desentrañarían la verdad tras la leyenda. Navegaron en silencio, sintiendo que una fuerza invisible los guiaba entre corrientes impredecibles. Las horas transcurrieron y los relámpagos rasgaban las tinieblas mostrando, de manera fugaz, la inmensidad del océano. Cada destello revelaba sombras inquietantes bajo la superficie, pero no había forma de saber si eran solo sus nervios o algo más siniestro. La noche avanzó y el velero expiró su última gota de combustible para la luz. El terror creció cuando se dieron cuenta de que todos los peces se habían alejado, como si huyeran de un depredador aún mayor. Un silencio antinatural se apoderó del mar y de pronto, desde el fondo tenebroso, se elevó un coro de crujidos. Parecía el sonido de caracolas partidas, de huesos fracturándose bajo una presión inmensa. Los muchachos se miraron sin atreverse a expresar lo que sentían. Justo entonces, la barca se sacudió con violencia, como si el océano se hubiera agitado desde sus entrañas remotas. Una fuerza abismal la empujó, alzándola brevemente sobre la cresta de una ola casi vertical, y por unos instantes la linterna más potente iluminó algo que difícilmente se describía como real. Ante ellos se erguía la cresta gigantesca de un caparazón ennegrecido por los siglos. Medía tanto que su inmenso borde se hundía más allá de lo que alcanzaban sus linternas, y en su superficie se veían surcos profundos, como valles tallados por el tiempo. Un olor a marea estancada se expandía en el aire. Un par de ojos rojos, brillantes y primitivos, se abrieron justo ante la proa. Cada parpadeo resonaba como un trueno, y una sensación de muerte inminente paralizó a todos. Tabaqua. El nombre que apenas se repetía en las aldeas había tomado forma frente a ellos. Sin previo aviso, de la inmensidad de la tormenta emergió la cabeza reptiliana, plagada de escamas oscuras, salpicadas de musgo y de retazos de coral.
La base de su descomunal cuello se hundía en el agua así como un acantilado se pierde en el abismo marino. Aterrados, los navegantes intentaron virar la embarcación, pero el viento los empujó hacia el corazón de la bestia. Un gruñido viejo como el mundo resonó. Era un sonido profundo, lleno de siglos de furia contenida, un grito de advertencia y condena a la vez. El grupo comprendió que ya no había escapatoria. Entonces el caparazón se elevó más, dejando ver cómo en su base se entretejían hileras retorcidas, casi como tentáculos de piedra, sosteniendo la insoportable carga de la existencia. Un murmullo indescriptible envolvió a los jóvenes, quienes comenzaron a gritar, llamando a sus dioses y a sus ancestros en busca de clemencia. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta. Solo encontraron, en la inmensidad del mar, el ojo eterno que los contemplaba con indiferencia. En la orilla, lejos de la tempestad que rugía, la gente no encontraba consuelo. Algunos podían jurar que, en la distancia, veían relámpagos verdes y rojos, estallando como si el mismo firmamento se fracturara en una invitación fúnebre al caos. Parecía que de pronto, la tierra entera vibraba, recordándoles que debajo de sus pies descansaba la misma bestia que sostenía su mundo. La sensación de que el suelo podía ceder en cualquier momento se propagó como un veneno por las casas. Un niño lloraba incesantemente, gritando frases entrecortadas sobre escamas titánicas y agua roja. Sus mayores, incapaces de calmarlo, empezaron a temer que un horror antiguo hubiera poseído su inocencia. Esa misma noche, un anciano de piel curtida, uno de los últimos que conocían la oración secreta a Tabaquea, se arrodilló sobre la arena. Se decía que solo él había presenciado un ritual olvidado, tiempo atrás, para apaciguar a la colosal tortuga. Inclinó la cabeza y murmuró en un idioma áspero y quebradizo, casi tan antiguo como las piedras sumergidas. Sus rezos atravesaron el aire, pero algo en la atmósfera reveló que no habría compasión. El oleaje se levantó de manera violenta, en un movimiento tan repentino que barrió con las chozas, arrastrando entre espuma y gritos las pocas pertenencias que la gente pudo rescatar. El anciano quedó petrificado, observando cómo en la línea del horizonte la forma del gigantesco caparazón emergía a medias, proyectando una sombra fantasmal sobre la luna oculta, como si la gigantesca bestia estuviera reclamando su dominio. En medio de la confusión y la oscuridad, se escucharon estallidos de madera y gritos, alimento de un caos que se extendía por toda la aldea. Muchos huyeron hacia el interior de la isla, solos o en pequeños grupos que se disgregaban bajo la lluvia torrencial. Pero ni siquiera en tierra firme encontraron consuelo, pues el suelo se estremecía con sacudidas terribles, como si retorciera sus cimientos bajo el yugo de la violencia desatada de Tabaquea. Los árboles crujían y la arena se hundía formando remolinos que tragaban a quienes resbalaban en la penumbra. Un hedor intenso se propagó en el viento, semejante a la mezcla de sangre y marea podrida. El llanto de una madre buscando a su hijo se mezclaba con rugidos del viento que azotaba con furia inigualable. Y, en todo este pandemonium, solo había una certeza, la presencia de la tortuga gigante, con su mirada ancestral, moviéndose a placer por los reinos de la noche y el agua, aplastando la esperanza de quienes osaban desafiarla. Cuentan que los pocos que resistieron en la isla presenciaron algo imposible de asimilar. Las aguas se abrieron como si una fuerza arrolladora atrajera el mar hacia el caparazón de Tabaquea. El cielo se rompió en rotos relámpagos que dibujaban contornos abominables. Las formas colosales del ser parecían entenderse con la furia de la naturaleza. Donde antes habitaba un rumor de mito, ahora se cernía con toda certeza la confirmación de un terror que precedía la memoria humana. Los supervivientes notaron que el propio tiempo se volvía lánguido, que las horas parecían perder sentido mientras la bestia continuaba emergiendo. La tortuga abría la boca con lentitud, dejando ver un abismo oscuro que parecía tragar la luz y las esperanzas de cualquier criatura viviente. Sus fauces exhalaban un gemido similar a un viento ultimando árboles en un huracán, un susurro rugiente que calaba los huesos. En la barca, los jóvenes comprendieron su destino. El caparazón de Tabaquea se erguía ante ellos tan alto como un acantilado,
y la corriente los arrastraba sin remedio hacia allí. Uno de ellos, presa del pánico, se lanzó al agua intentando nadar a contracorriente, pero un remolino surgió debajo y lo sumergió en un remanso sin retorno. El resto, paralizado y empapado por la lluvia, pudo sentir en la piel el palpitar monstruoso de aquella fuerza inhumana, cada latido tan denso que reverberaba en el pecho. En ese instante, un trueno desgarró el firmamento, revelando una fisura en la piel de la tortuga, un orificio rojo y palpitante que parecía un portal al mismísimo infierno marino. Entre gritos y rezos, la embarcación colisionó contra un costado escamoso y resbaladizo, provocando un estremecimiento en la bestia. Sin embargo, este solo fue el inicio de la pesadilla. La criatura movió sus patas, igual que montañas con vida, levantando olas gigantescas que arrastraron los restos de la barca y a todos sus tripulantes hacia abajo, en un torbellino de agua y lodo viscoso. La aldea, devastada por la furia del mar, contempló cómo el horizonte se oscurecía aún más. Era el presagio de que no habría salvación. Las casas que no fueron engullidas por las olas ardían bajo los relámpagos que caían sin parar, como si el toque de tabaquea hubiera liberado toda la ira contenida de la naturaleza. Muy pronto, los gritos fueron apagados por los estruendos del viento y del trueno. Ya no quedaban rostros para clamar piedad, ni palabras para describir el horror desencadenado. Solo el estrépito de estructuras colapsando y la risa muda de un vacío desolador que se ceñía sobre todo lo que una vez fue hogar. No hubo una última plegaria capaz de detener el ascenso de Tabaquea. Tampoco quedó un rincón al que huir donde esa bestia colosal no pudiera hundir sus garras o impregnarlo con su presencia. El caparazón, cada vez más visible en la distancia, brillaba con un fulgor antinatural, mostrándole al mundo que Kiribati pertenecía a su dominio voraz e ineludible. Bajo esas aguas y sobre esa tierra, no quedaría rastro de esperanza alguna. Solo el eco infinito de los lamentos de aquellos que se atrevieron a romper el silencio de una leyenda milenaria que jamás debió ser despertada de su letargo abismal. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.